Hermanos, tengan muy buena tarde, muy buenas noches ya de este miércoles de agosto. Qué rico tener este espacio donde nos encontramos, donde podemos reunirnos al torno de la palabra del Señor y mirar lo que tiene el Señor para nosotros. Gracias por eh, tomarse el tiempo allí en su casa, con su familia. Le pido por favor que todo de pronto elemento de distracción, ya sea el televisor, todo elemento que no permita que usted se concentre debidamente, pues trate de evitarlo. Y le dediquemos estos, más o menos son unos 30 minutos de estudio de la palabra del Señor, para tratar de ir profundizando un poquito más en el tema de este mes, que quiero recordarles que el tema de este mes es la ética cristiana, es todo lo que tiene que ver nosotros con lo que el Señor quiere que nosotros como cristianos vivamos en una vida en victoria. Quiere que nosotros seamos ante todo obedientes a su palabra. Y queremos a través del estudio de la palabra precisamente que Él nos revele cómo debe ser nuestra vida y cómo debemos tomar adecuadamente las decisiones diarias que enfrentamos frente a cada situación que se nos presente en la vida. Entonces, qué rico nuevamente tenerlos. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en esta mañana lo que quiere decirnos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por este día, gracias Señor te damos porque eres tú que a través de tu palabra, Señor, nos dejas las instrucciones de vida para la cual nosotros debemos simplemente obedecer. Y queremos, Señor, que cada creyente, cada hijo tuyo, cada persona, Señor, que se acerca a ti, sea un hacedor de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a través de ejemplos bíblicos a no cometer esos errores que algunos cometieron y que nos invita, Señor, a vivir una vida en victoria. Gracias, bendito Padre, porque nos das toda la bendición espiritual en los lugares celestes. Nos das vida, Señor, nos das la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer este estudio y básicamente una de las, vamos por el origen de nuestros problemas y de la ética cristiana y de la ética secular, dónde aparece, dónde comenzó. Quiero decirles que hoy en día nos encontramos en una gran batalla, ¿cierto? Y la pregunta que yo me hago y algunas veces nos hacemos es por qué hay tantos cristianos que viven derrotados o desanimados. Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios pecados o por el daño que les ha causado a otras personas. Otros son incapaces de vencer sus debilidades. Parece que como que vivieran atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos que volver al huerto de Edén, donde todo comenzó, ¿cierto? Donde comenzó o donde está el origen de nuestros problemas. Y quiero que leamos, en cierta manera, Génesis. Tengan abierto su Biblia allí. Génesis en el capítulo 3, ¿cierto? 3, versículo 1 al 7. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y estemos muy atentos pues a la palabra del Señor porque tiene una revelación muy especial el día de noche el día de hoy, perdón, para nuestra vida.
La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así. Génesis 3, capítulo 3, versículos del 1 al, al 6. Al 6 y hasta el 7 podemos llegar. Escuchen muy bien lo que dice el Señor a través de su palabra. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Que el Señor bendiga su palabra, y que nos bendiga a nosotros hoy en día. Entonces, encontramos cómo en esa primera parte es la situación más problemática de los seres humanos hasta el día de hoy. Y para poder entender algunas de las situaciones, podemos entender que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, ha sido un mentiroso. Algunos creen que puede llegar a ser un amigo, que puede llegar a ser un aliado, pero desde el principio se ve cómo ha mentido con el fin de hacer daño a la comunión, a la relación entre Dios y nosotros. Todo el desastre de la humanidad, todo lo que ha pasado de pecado, de muerte, comenzó con unas simples mentiras. Las mentiras no son cosas tan simples. Todo lo que ha pasado es por unas mentiras. En Génesis 3:1, si podemos observar, podemos encontrar que la serpiente era astuta, ¿cierto? Podemos ver su astucia en las mentiras que usó para engañar a Eva. Y podemos comparar, en cierta manera, esas mentiras, por ejemplo, con el mismo Génesis, capítulo 2:16. Déjenme leerles. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí tenemos una mentira. En el capítulo 3 el diablo dijo: no comáis de todo, ¿cierto? No comáis de todo árbol del huerto. El Señor no dijo que de todos. El Señor dijo: coman de todos los árboles excepto de uno, el de la ciencia de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? El conocimiento de la ciencia del mal, que básicamente estamos hablando que es la ética. También para desvirtuar que no es una manzana, como muchos o como comúnmente se ha pensado que es una manzana. No, es un árbol donde el concepto del bien y del mal, en cierta manera nosotros debemos decidir desde ese momento lo que es bueno o es malo. Y podemos a ese concepto añadir a Dios si lo queremos o no añadirlo. Entonces, vemos ahí la primera gran mentira. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, le dijo que no podrías de ninguno, ¿cierto? Dice: no comáis de todo el árbol del huerto. Y lo que había dicho el Señor era que de todo árbol podían comer, excepto de uno. Ahí vemos la primera mentira. Otra mentira podemos mirarla en 2:17, que dijo
en el versículo 4 del capítulo 3, entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Mire qué mentira tan grande. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una realidad que morimos. Desde ahí entró el pecado y comenzó la muerte, no únicamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y nosotros. Entonces, mira otra mentira grandísima que nos vende o que vendió el diablo a Eva. Ya llevamos ahí, dice que no moriré, y obviamente morimos. Eva murió, Adán murió, y como consecuencia de ese pecado. El fruto parecía bueno y agradable. Mire lo que ocurre también con cuando dejamos que nuestros sentidos sean los que juzguen cuando algo está bueno o mal. Totalmente engañada Eva también, porque vio que era bueno, que era agradable, que era codiciable, y la pregunta le dio la sabiduría que ella buscaba. Le dio la sabiduría, o sea, y la sabiduría que en cierta manera el diablo le prometía. Obviamente no, ¿cierto? Eran... aquí en cierta manera también a veces decimos, no, pues es que la culpa es de la mujer, Eva, la culpa es de ella, pero era más inocente Adán que Eva. Y en el versículo 6 vemos que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable y agradable para los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ahí vemos que Adán simplemente siguió el cuento, ¿cierto? Siguió la sugerencia de la mujer, sin tener en cuenta el gran mandato que el Señor. Aquí no vemos que ella lo obligó, ni que insistió demasiado. Eso fue prácticamente diciendo y él haciendo, ¿cierto? En el versículo 12, porque algunos le echan la culpa únicamente a la mujer, no, el hombre también tuvo responsable. Dice en el versículo 12, después de que pasó todo, el hombre respondió, la mujer, o sea, le echó la culpa, ¿a quién? A la mujer. Que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces, de verdad que ni siquiera se hizo responsable de su decisión una vez que haya pasado. Entonces, no era tan inocente Adán frente a esta decisión. Entonces, quiero hacer una parágrafis, más o menos, si ese diálogo se diera hoy, el diálogo entre la serpiente y Eva, podría ser de este siguiente. Miren lo interesante. Satanás le dice, ajá, Dios te ha prohibido todo, como si quisiera como si quisieras que no te divirtieras. Basta ya de tantas reglas. Disfruta la vida y sé libre y no aburrido. No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esa fábula del infierno. Es un invento de los viejos para asustarte o infundirte temor. ¿Estás seguro de que Dios quiere lo mejor para ti o solo quiere tenerte controlado? Estas reglas solo frenan tu libertad y tu felicidad. ¿Cómo vas a lograr el éxito en este mundo con tantas restricciones? Y de pronto Eva contestaría ahora, oiga, se ve bonito, lo quiero, lo merezco. ¿Por qué no me van a negar ese gustico? ¿Por qué me va a negar este placer? Yo no creo que sea tan malo, una canita al aire, no. Además a nadie le hago daño y nadie me ve. De pronto Adán, la respuesta de Adán al justificar su pecado, ella lo hizo, porque yo no puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo hace lo mismo. No es culpa mía. La mujer que me diste por compañera me dio a comer. Soy hombre, tengo mis debilidades. ¿Cómo esperas que pueda resistir a tantas tentaciones? ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño? Si no hago lo que ellos dicen. Uy, qué pena. Yo creo que se van a burlar de mí. Eva dice, la serpiente fue demasiado convincente. Además, Adán
hizo lo mismo. Entonces, básicamente es una paráfrasis, es una de lo que sucedía hoy mismo, y que mucha de esa lucha dentro de nosotros aparece permanentemente en seguir los mandatos de Dios o negarnos definitivamente a lo que nos dice su palabra. Lo mismo sucede hoy, volviendo a la pregunta de arriba: ¿por qué hay tantos cristianos que viven derrotados? Una de las principales razones es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar atención a las mentiras de nuestro adversario, el diablo, y también el mundo y la carne. Al no detectar el engaño, inconscientemente le permitimos al enemigo dirigir nuestras decisiones. Y como resultado tienen garantizado nuestra derrota, la derrota. A veces ni siquiera se dan cuenta de que están en problemas. Entonces, ahí el meollo del asunto: a veces nosotros ni siquiera nos damos o identificamos o desenmascaramos al enemigo. Hermano, quiero decirles que Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor. Promete honor y paga con desgracia. Promete placer y paga con dolor. Promete ganancia y paga con pérdida. Promete vida y paga con la muerte. Esa es la realidad, porque él ha sido mentiroso y padre de mentira en todo momento. Entonces, ojalá que tengamos en cuenta la realidad de seguir los consejos de nuestro adversario, el diablo. En Juan 8:44, los que toman nota, por favor, dice que describe al diablo así. Mire, muy interesante. Él ha sido un asesino, quien no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, ¿cómo la gente le va a creer a alguien que siempre va a estar mintiendo? Siempre va a utilizar la falsa como estrategia de seducción, de muerte, de perdición. El arma principal para engañar, para intimidar, para esclavizar, es la mentira. Aunque la obra a través de cosas como la brujería, la posesión demoníaca, puede lograr lo mismo con una simple mentira. Por ejemplo, si logra convencernos que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para tener más, aun si tenemos que engañar o herir a otros. Entonces, mire que no debemos menospreciar el poder de las mentiras. A veces creemos que una mentira piadosa, o le creemos al enemigo de nuestras almas cualquier clase de mentiras que diga nosotros, tiene el mismo poder que la brujería, que la hechicería, que las posesiones demónicas. Las mentiras son el instrumento favorito, perfecto, en cierta manera, que ha usado, está usando y va a usar nuestro adversario. Aunque nuestro Señor Jesús enseñaba la verdad, algunos no le creían. Eso está en Juan 8:45. ¿Y por qué? En el versículo 47 dice, de ese capítulo 8, el que es de Dios oye las palabras de Dios, oye las palabras de Cristo, mientras que el hijo del diablo no quiere oír y mucho menos creer. Al tapar sus oídos, permite que la mentira lo arrastre hacia el mal. Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos oyendo? Las mentiras del mundo, las mentiras del enemigo de nuestras almas, o estamos oyendo palabra de Dios, estamos escuchando lo que Dios tiene para con nosotros. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás oyendo? Por eso es importante que constantemente nos nutramos de la palabra del Señor a través de la lectura, a través del estudio juicioso,
a través de la meditación, asistiendo a los servicios en nuestra iglesia. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros estemos escuchando palabra de Dios. Es más, el Señor nos dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. Viene por el oír palabra de Dios, ¿cierto? Inclusive yo también creo que lo contrario, si no tenemos palabra de Dios, entra en nosotros miedo, desesperanza y todo aquello que no nos bendice. El mundo tiene una versión de la verdad, entre comillas, totalmente diferente a la nuestra. El mundo percibe las cosas de Dios diferente a las que Dios percibió. Primera de Corintios, déjenme buscar aquí, Primera de Corintios, y escríbanlo ahí, ustedes también le pueden, capítulo 2, escuchen muy bien, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? ¿Puede entenderlas el hombre natural? Obviamente no puede entenderlas, porque para él es locura. Hermanos, nuestra cultura constantemente desprecia los valores bíblicos. Mira el Evangelio como algo ilógico y restrictivo. Mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Lo repito, mucho, y es mucho, de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Las cosas salen mal para el incrédulo porque su vida está construida sobre algo falso. Se convierte en esclavo de las mentiras. Para él no hay absolutos. Más bien cree que la verdad es algo relativo. Y es una tendencia del postmodernismo que hay que tener mucho cuidado. La verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Hay que respetarla. Cada quien tiene sus propias ideas. Pero la verdad no es relativa. La verdad es absoluta en la palabra del Señor. Es más, el Señor me dijo: el camino, la verdad y la vida. Eso aseguró el Señor Jesús, que no mintió en ninguna de las cosas que dijo. Las cosas le salen mal al incrédulo porque su vida está construido básicamente sobre algo falso, sobre mentiras. Y precisamente se convierte en un esclavo de la mentira. Para él no hay absolutos. Más bien cree que la verdad es algo relativo, dependiendo de la época y las circunstancias. Hoy es una tendencia del posmodernismo a afirmar que la verdad y la realidad es relativa a cada quien, de acuerdo a su cultura, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a su contexto. Cada quien hace su propia verdad o su propia realidad. Y desecha las normas bíblicas porque cree que los hombres son los que hacen las reglas, no Dios. Mientras tanto, en 1 Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así, nosotros, con la ayuda del Señor y de su palabra, podemos distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar decisiones sabias. Las lecciones que nos deja el huerto del Edén es que el padre de la mentira usa esa estrategia, esa herramienta para cegarnos, para engañarnos. Cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, muchos lo van a rechazar porque sus mentes están bloqueadas. No pueden aceptar ni entender la verdad. El hecho de que nuestro mensaje no sea aceptado por la mayoría no debe desanimarnos, sino más bien al contrario, desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de tantas creencias populares, comunes, pero que se basan en falsedades. Un día un hombre obstinado parecía no convencido cuando discutía con el famoso Abraham Lincoln y le preguntó
¿cuántas patas tiene una vaca? Por supuesto que 4, le contestó con disgusto. Así es, afirmó Abraham Lincoln. Ahora supongamos que tomamos la cola de la vaca y la llamamos también pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? 5, contestó el hombre confiadamente. Allí se equivoca, dijo Lincoln. El llamarle pata a la cola de una vaca no la convierte en pata. Muchas personas hoy creen que equivocadamente que cada persona decide por sí misma lo que es bueno o lo que es malo. Dicen que las normas bíblicas son demasiado anticuadas como para adaptarse en nuestro mundo moderno y cambiante. Aunque la sabiduría popular dice que está bien, no quiere decir que sea así. No todo lo legal es bueno. No todo lo que la mayoría hacen es bueno. Creen que el pecado no es pecado, solo porque no lo llaman así. Lo llaman un error, una canita al aire, es humano. Y hay muchos ejemplos que yo podría decirle. Entonces, hermanos, la invitación en esta tarde ya, en esta noche, es que no sea como todo el mundo, o no se deje engañar por la idea de que todo el mundo lo hace. Quiero terminar describiendo un animalito que nos da una gran lección de vida. En las aguas frías de muchos ríos nada el salmón. Nace en los arroyos de agua dulce y migra río abajo hacia el mar. Pasa muchos peligros, pero solo algunos alcanzan su destino, en las aguas saladas del océano. Después de unos años ya grande, siente el llamado de regresar a su arroyo natal. El viaje es duro, es una lucha contra corriente, las cataratas, depredadores y cantidad de obstáculos. Cuando alguna cascada bloquea su paso, salta una y otra vez hasta vencerla. Por fin llega a su destino, a poner sus huevos y a morir, dando a luz a una nueva generación. Hermanos, la pregunta, ¿qué pasaría si el salmón no quisiera nadar contra la corriente? La respuesta es que quedaría en el mar, sin poder reproducirse, y muy seguramente sería el fin de su especie. Ahora la pregunta más personal para nosotros: ¿qué pasa con el creyente que no nada contra la corriente del mundo? Y la invitación, hermanos, es que seamos usted y yo como el noble salmón, que lucha, persiste, insiste y nunca desiste contra la corriente de este mundo. Entonces, amados hermanos, tenemos ese llamamiento a que le creamos a Dios, le creamos a su palabra, le creamos a su Santo Espíritu, para que venzamos con el bien el mal. Y como decía el pastor el domingo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo el Señor nos va a recompensar. Que el Señor los bendiga, que nos guarde y nos ayude en esta lucha que tenemos diariamente. Bendiciones, hermanos.